Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queremos mirarnos en el Señor, encontrarnos con Él, y al mirarnos en el Señor nos vamos conociendo, nos vamos dando cuenta de que nos faltan cosas, nos vamos dando cuenta de que podemos dar más, nos damos cuenta de que nos motivan cosas que a veces tienden a desviarnos del Señor. Hemos visto, repasando el catecismo de la Iglesia, cómo la conciencia siempre se mueve por el bien, por las cosas buenas. No nos movemos por intenciones dañinas, no. Nos movemos buscando el bien. Pero muchas veces nos equivocamos buscando el bien y tenemos que convertirnos. El tema de esta meditación es ese, la conversión. Y quiero que nos metamos en este encuentro con el Señor en el Evangelio que nos cuenta la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue anunciando la necesidad de volver al Señor. Nos cuenta San Lucas en el capítulo 3. Cómo comenzó Juan a predicar un bautismo de penitencia para remisión de los pecados. Esto es bien interesante. La predicación de Juan el Bautista va dirigida, tiene la idea de despertar las conciencias de las personas para que vuelvan al Señor. Como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, rectifiquen sus sendas.
Todo barranco será rellenado, y todo monte y colina rebajados. Los caminos torcidos se harán rectos, y los caminos ásperos serán suavizados, y todos verán la sabiduría de Dios. Te invito a que examinemos un poquito en nuestra vida 3 pequeños puntos. El primero es el examen de conciencia. El segundo, la contrición, el dolor de amor. Y el tercero, la vida nueva que Cristo nos alcanza. Examen de conciencia. Es mirarnos a nosotros mismos bajo la mirada del amor. A veces uno podría pensar que el examen es mirarse con la mirada de la justicia. A ver, me voy a sentar a ver qué hice bien y qué hice mal. Pues podemos hacer examen así, pero perdemos un poquito el tiempo. Ya lo veíamos en otro momento, ¿no? Conocer el mal, pues es un datico adicional, pero eso no aporta nada de luz. El mal es de las cosas más aburridas que existen. Y nos la pasamos hablando del mal. Ay, imagínese lo que hizo fulanito y lo que hizo fulanita. Contá. Y tal político. Ay, vea las picardías que hizo y vea las cosas que no sé qué y vea lo malo que actuó y vea qué corrupto y mire qué cosa tan terrible. Y le gastamos horas a hablar de las cosas malas. ¿Qué sacamos de ahí? ¿Qué luz sale de ahí? No, es circular. El pensamiento sobre el mal es circular. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Qué persona tan mala? Oye, te voy a hablar de una persona mala. Ay, sí, contá. 3 horas perdidas. Ay, sí, qué persona tan mala. No, valiente conversación. Avanzamos mucho en el conocimiento. El pecado original, ya lo recordábamos. El pecado original fue un engaño sucio. O sea, el demonio es mentiroso de principio a fin. Pobrecito, con la soberbia que tiene, no le da sino para criticar. A eso se dedica. Pero no aporta nada. Nada. En el examen de conciencia, ojo porque nos podemos volver un poquito chismosos de nosotros mismos en el examen de conciencia. Y después llevarlo a la charla fraterna y hablar e irnos hacia la confesión también. Ay, padre, le voy a contar todo lo malo que he hecho. Y empieza la lista. No, es que aquí me equivoqué, esto lo hice mal, aquella otra cosa terrible, esta otra peor. Y fuimos muy sinceros, pero no avanzamos. Por eso el segundo punto es muy importante. La contrición. Aquí es donde el mal empieza a coger luz.
Y les recomiendo cuando hagan la dirección espiritual, cuando hablen con alguna persona, aporten la luz de la contrición. Ahí sí se empiezan a descubrir cosas interesantes. Por ejemplo, os digo cualquier cosa, pero oye, mira, te quiero contar que esta semana no hice ni un solo día la oración. Tengo el propósito de hacer oración todos los días y no hice la oración esta semana. Si dejamos la charla ahí o la confesión ahí, nos quedamos chismoseando de nosotros mismos. Ya, no avanzamos. En cambio, mira lo diferente. Mira, te cuento que esta semana no hice la oración ni un solo día. Pero saqué el propósito de intentarlo después del desayuno, cuando ya hice tal cosa y tal. Yo creo que ese es el mejor momento. ¿Qué te parece? O mira, te voy a contar algo. Ay, es que yo hice en mi vida unas cosas terribles. Pero mira, ya me di cuenta y acabo de descubrir esto. Cuando otra persona me pregunte, ya le pedí perdón a Dios y me doy cuenta de que este consejo podría ayudar a otra persona. Ahí hay luz. Hay algo muy bonito acerca de la confesión. En la confesión, ¿cuál es la materia de la confesión? Ustedes saben que en cada sacramento hay que poner materia. ¿Sí? A ver, pregunta así de catecismo, para que no nos durmamos en esta hora difícil del día, ¿no? Materia de la Eucaristía. Pan y vino. Muy bien, ¿sí? Además, pan de trigo, ¿sí? Y vino de uva. Eso es redundante, pero sobre todo aquí en América nos dio por llamar, es que vino de manzana, es que vino de no sé qué. No, el vino es de la uva. Pero a veces hacen licores de otro material. Pues para la Eucaristía debe ser de uva. ¿Okay? Eso es poner materia al sacramento. Materia del bautismo, el agua. Materia de la confirmación, el óleo, ¿sí? Y la imposición de manos. ¿Sí? El óleo y la imposición de manos. En el matrimonio, ay, no. ¿Ah? El consentimiento es la materia, que es una materia muy bonita porque es sensible, pero no es material. ¿Sí? Pero sí es sensible, se escucha. ¿Sí? El compromiso, la manifestación de voluntad es lo que hace el matrimonio. Pues, ¿cuál es la materia en el sacramento de la confesión? El arrepentimiento por los pecados. Uno tiende a decir los pecados, ¿sí? Y en una catequesis rápida, pues hay que decir eso, ¿no? Hay que poner materia en la confesión, entonces hay que poner pecados graves además, ¿sí? La materia de la confesión. Pero no es el pecado como tal, es el dolor por ese pecado. Esa es la materia de la confesión. ¿Sí? Casi que a la confesión uno va no a decir, Padre, hice esto, que es un poco chismosear con uno mismo, ¿no? Echarse piedras a uno mismo, ¿no? No, eso no es la confesión. La confesión es, Padre, quiero manifestar el dolor por haber hecho esto, haber hecho esto, haber hecho esto.
La diferencia es notable. Y nos da luz. La contrición. En este año de la pandemia, el Papa Francisco ha hecho una catequesis muy bonita sobre la contrición. Precisamente como durante muchos meses estuvimos con dificultad de administrar la confesión, incluso todavía se nota esa dificultad. El Papa Francisco nos volvió a recordar que Dios perdona con la contrición de corazón. Ahí ya Dios perdona. Cuando le pido perdón en el fondo de mi corazón. Cuando hago el acto de contrición perfecta que veíamos en la catequesis de primera comunión. Ahí ya Dios perdona. Y luego viene toda esa catequesis que hace la Iglesia también de que nos acerquemos a comulgar con los pecados confesados al sacerdote. Por lo tanto, para comulgar es necesaria también la absolución del sacerdote cuando hay pecados graves. Pero Dios ya nos había perdonado cuando le pedimos perdón en el fondo del corazón. La contrición es ese punto clave para encontrar la misericordia de Dios. No es el pecado. El pecado no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la misericordia de Dios. ¡Qué alegría! Juan está predicando la conversión de los pecados. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, rectificad sus sendas. No es suficiente con encontrar un hueco, sino con taparlo. La invitación de Juan es a tapar los huecos, que ya viene el Señor, ya viene el Mesías. Tapemos los huecos, hagamos mejores las vías. En estos días recorrí la subida al túnel de la línea. Eso va a quedar como una montaña rusa, que hayan pasado por allá. Es una obra tremenda. Bueno, e intenta rectificar el camino, quitar curvas, intentar enderezar lo que no es enderezable, semejante topografía tan accidentada. Y los ingenieros están haciendo ahí una obra maravillosa de viaductos, de túneles, para que se haga ese recorrido más rápidamente. Pues en la vida interior, qué bueno aplicar esto que dice Juan el Bautista. Rectifiquemos lo más que podamos el camino del Señor. Quitemos tanta curva, tanto enredo, tanta justificación de nosotros mismos. La soberbia de las montañas que no dejan pasar, pues o las aplanas o les haces un túnel, aunque sea, pero rompes la piedra y o el vacío de los valles, ese vértigo por allá de no tener nada que ofrecerle al Señor, pues rellena ese hueco, aunque sea, ponle un viaducto. Rectificar el camino, hacer rectas sus sendas, lo más que se pueda.
Y ahí empezamos a ver nuestra vida como una aventura. Es que tengo un mal genio. ¿Y qué? Pues, ¿cómo lo vas a aprovechar? No, voy a hacer una comedia, voy a montar una novela con el mal genio que tengo. Para hacer reír a los demás y para que vean lo mal geniada que soy. Bueno, pues ponle buen humor, esa es una buena manera de vencer el mal genio. Bien. Ay, es que soy soberbio. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Saben? San José María tenía una manera de luchar muy, muy natural, muy en la vida ordinaria. Él recuerda una vez que era sacerdote joven y se levantó de mal genio y salió a la calle de mal genio, bravo, y se metió a un sitio donde hacían fotografías instantáneas y se hizo tomar una foto así, bravo, ¿no? Haciendo mala cara. Y guardó durante un tiempo esa foto y la miraba y decía, ay, José María, como, mira la bobada, pues, un hijo de Dios con esa cara. Da pena, pues, da vergüenza. Se tomó la foto para verse él mismo qué cara ponía cuando se enojaba. El buen humor nos ayuda en la lucha. Ya, y ese soy yo. Contrición. Contrición es desde el corazón rectificar lo que no está bien. Y encontramos así una vida nueva. Jesucristo nos hablaba de ser niños de nuevo, de volver a empezar, de no quedarnos paralizados. No. Y la embarramos muchas veces en el día. ¿Qué pasa? No pasa nada. Una vez, me acuerdo, una de esas lecciones, perdona, es algo personal, pero una lección que me quedó muy grabada en el corazón. Una vez que olvidé hacer algo, un encargo que me habían puesto, esto fue en Roma, me acuerdo, tenía que llevar un maletín de un sitio a otro. Cuando llegué al otro sitio, había dejado el dichoso maletín. Y entonces una persona de allí, con toda naturalidad, cogió el carro, se fue al sitio, lo recogió, se quedó sin comer, tuvo que comer más tarde. Bueno, y yo busqué a esa persona y a los otros que, bueno, a los que había pues como puesto a trabajar de más y les pedí perdón. Perdónenme que se me olvidó el maletín. Sí, Andrés, no te preocupes, perfecto, ya lo trajimos, ya quedó todo muy bien. Al día siguiente yo seguía con eso. Los colombianos tenemos esa tendencia. Ay, pero es que... Y es que no pedí perdón lo suficiente. Y es que a mí todavía me duele. Pues al día siguiente volví a buscar a la persona. Oye, de verdad, perdóname, me siento mal. No, sí, muy bien, tranquilo. Tercer día. Oye, a propósito, sí, ¿qué pasó? No, mira, es que lo de hace 3 días, perdóname. Sí, no te preocupes. Al cuarto día esa persona me cogió, cuando le volví a decir lo mismo, me cogió y me dijo, óyeme, eres soberbio. Y yo con toda la buena intención, oye, eres soberbio. ¿Todavía le sigues dando vuelta a eso que pasó hace 3 días? Eres soberbio. A mí eso me sirvió mucho. Todavía recuerdo esa persona que me lo dijo
y se lo agradezco mucho. Ya, pide perdón y pasa la página, ve hacia adelante. Comienza una vida nueva, para eso es el perdón. Ya. Es muy sanador. Pedir perdón, ofrecer el perdón. Juan el Bautista está predicando el bautismo como petición de perdón. El bautismo de Juan se parece más que al bautismo cristiano, se parece al sacramento de la penitencia. Hay algo muy bonito que sucede allí en el Jordán, y es que Jesús hace el amague de bautizarse. Juan se pone muy nervioso y le dice a Jesús que no, que a él no lo bautiza. ¿Por qué Juan el Bautista no le permite a Jesús realizar ese signo? Claro, cuando la gente entraba en el Jordán para hablar con Juan el Bautista, era que se reconocían pecadores y se iban al agua también para que la gente no los escuchara. Se confesaban de sus pecados y Juan les daría una pequeña catequesis, unos pequeños consejos y les diría, mira, yo no soy nadie, pero como signo de que emprendes una nueva vida, ¿quieres volver a empezar? ¿Te arrepientes? ¿De verdad? Sí, tome aire. Y los metía en el agua. No. Pero claro, la gente se confesaba de los pecados. Claro, cuando Jesús llega al Jordán, hace fila y se mete en el agua ya cuando le toca, y Juan lo ve venir, Juan se empieza a poner nervioso. ¿Por qué? Porque Juan necesita señalarlo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Si los que están en la orilla ven a Jesús confesándose, van a pensar que Jesús es una persona pecadora como todos los demás. Juan se lo dice al oído al Señor, Señor, no hagas esto, por favor, devuélvete. Y el Señor sigue conversando con él, diciéndole, Juan, es que es importante que yo esté aquí. La gente en la orilla no sabe que están hablando. Y Juan se sigue poniendo nervioso porque Jesús sigue hablando con él. La gente en la orilla, ¿qué pensará? Vea, Jesús se sigue confesando. Vea, ¿cuántos pecados tendrá? Porque todos juzgamos. Vea, esa confesioncita está como demoradita. Y Juan se va poniendo nervioso y le va diciendo que no, Señor, yo no te voy a bautizar. Y ese gesto desde la orilla, ¿cómo se vería? Uy, Juan lo está regañando. No, se debe ser un pecador. No, Juan se pegó no sé, estoy exagerando un poco la situación. Pero Juan no quería esa conversación con el Señor para que no se malinterpretara. Y ya por fin, como para que la conversación termine rápidamente, le dice, bueno, venga pues lo meto en el agua. Y lo sumerge en el agua. E inmediatamente se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Con Juan el Bautista empezamos a tener una invitación a hacer examen,
a dolernos de corazón y a empezar una vida nueva. Qué bueno en el retiro revisar un poquito cómo encaminar nuestra vida para que refleje a Cristo, lo más que se pueda. Cómo enderezar los caminos del Señor. En cada una habrá una historia, pero sobre todo hay tantísimos regalos de Dios que vale la pena pensar, a ver, ¿cómo rectifico yo un poco las cosas? Con tus amigas, cuando hagas ese apostolado de amistad y confidencia que es tan necesario, te vas a acordar de que el pecado no aporta nada. Oye, es que imagínate, hice tal cosa. No te quedes hablando de eso. Pregúntale más bien, bueno, ¿y qué has pensado para salir de eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo te ayudo? ¿Ya te confesaste? ¿Te presento al Padre? ¿Te ayudo a preparar una buena confesión? ¿Y si ayudas a tu amiga a confesarse usando palabras concretas? Y de una conversación que tuvo contigo de 2 horas, pues la ayudas a que vaya y se confiese en pocas palabras y sintetizando, dejando claro que el pecado no es lo más importante. Mira, le cuentas al Padre, mira, esos pecados se llaman así, así, así y así. No tienes que decir más. Y dile al Padre, Padre, tengo este propósito, he visto que puedo mejorar de esta manera, a ver el que te dice. Y luego vienes y me cuentas cómo te fue en la confesión. No tengas miedo a que las amigas también te cuenten cómo les fue en la confesión. Para que les apoyes, las ayudes. Es el apostolado de los laicos que es tan importante, tan importante. Ahora en la siguiente meditación hablamos un poquito de esto. Vamos a terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, pero quédate meditando un poquito, quédate haciendo examen acerca de cómo va tu examen de conciencia, pero sobre todo si la contrición acude rápidamente y si te llenas de optimismo para volver a empezar a luchar. A María Santísima le pedimos que siempre que veamos algo que no está bien en nuestra vida, nos levantemos inmediatamente y volvamos a nacer. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.